que son los órganos internos, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y algunos órganos externos como son las glándulas mamarias. Los ovarios es donde se desarrollan los ovocitos para luego ser liberados en las trompas de falopio. Además, en los ovarios se producen estos dos tipos de hormonas, que son progesterona y los estrógenos. Bueno, la estructura de los ovarios, entonces la superficie del ovario está recubierta por un epitelio cúbico simple. Esa sería la cápsula, en pocas palabras, del ovario, ¿cierto? Que lo va a revestir. Antiguamente a ese epitelio cúbico simple se le llamaba epitelio germinativo o epitelio germinal. Un corte a través del ovario permite ver dos regiones distintas. Estamos hablando debajo de la cápsula. Entonces tenemos lo que sería la médula y la corteza, ¿cierto? Debajo de la cápsula lo primero que va a estar es la corteza, ubicada en la periferia del ovario y rodea lo que es la médula que contiene los folículos ováricos. Perdón, y rodea la médula y contiene los folículos ováricos. Y tenemos la médula, que es la parte central, situada en el centro del ovario y contiene tejido conectivo laxo, un conjunto de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. También la médula entra en contacto con el ilio, que es el sitio por donde entran, pues también obviamente esos mismos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios para irrigar el ovario. Los ovarios entonces van a producir gametos, a eso es lo que llamamos la gametogénesis, que son los ovocitos, y la producción de esteroides, que serían las hormonas. Eso es lo que llamamos la esteroidogénesis. Entre las hormonas producidas están los estrógenos, los cuales a nivel general promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales y producen las características sexuales femeninas. Y los progestágenos también, esto a nivel general, preparan los órganos sexuales internos para el embarazo al promover cambios secretores en el endometrio. También está implicada la hormona gonadotropínica. ¿Recuerdan esta que la vimos en la hipófisis anterior? Esta estimula la pituitaria anterior para la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que causa que los ovarios liberen estrógeno y progesterona. Bueno, acá tenemos una gráfica del ovario donde nos está presentando varias partes. Tenemos el mesotelio, que es el epitelio cúbico simple que hace a manera de cápsula, está revistiendo la totalidad del ovario. Posteriormente tenemos el estroma del ovario, que sería esto, o todo esto sería el estroma del ovario. Es un tejido conectivo laxo, en el cual están dispersos todos los folículos ováricos. Esos folículos van a estar en diferentes etapas de maduración o de desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos los folículos ováricos y tenemos acá la parte del ilio, que sería la parte de la médula. Esta sería, mire, ahí está el ilio. Entran los nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos a irrigar lo que sería el ovario como tal. Bueno, hablando de los folículos, que lo vamos a encontrar en la corteza, los folículos, como les dije, van a estar en diferentes etapas. El primero es el folículo primordial. Este es el que las mujeres tienen en un número determinado. Siempre van a estar en esta etapa, que sería el folículo primordial, ¿sí? El folículo primordial se compone del ovocito primario, ahí está su núcleo, y lo amarillo representa lo que sería el citoplasma, y este va a tener una capa de células aplanadas en forma de escama. Acá las dibujaron muy gruesas, ¿sí? Casi redondas, pero en realidad son achatadas, aplanadas, como un epitelio simple plano alrededor. Ojo, dije como un epitelio, no es que sea un epitelio, porque en realidad son células foliculares, ¿listo? Que están alrededor de esta estructura para protegerla.
Eso sería el folículo primordial. Acá está la fotografía real de lo que sería un folículo primordial. Mire el núcleo, ¿cierto? Mire el citoplasma y observen que no se ven unas células redondas como estas, sino se ven achatadas, casi ni se aprecian. Bueno, la próxima semana, que sería el martes, vemos una fotografía ya de cerca de estos folículos primordiales, para que les quede más claro. Bueno, la siguiente etapa es el folículo primario. Ojo, hay varias clasificaciones, ¿cierto? Algunos autores llaman estos dos folículos primarios. Me gusta más esta clasificación porque se identifica mejor. Entonces, tenemos el folículo primario. El folículo primario va a tener el ovocito, ahí con su núcleo, con su citoplasma, y empieza a producirse una zona acá que se le llama la zona pelúcida. Esa está compuesta por glucoproteínas y observen, las células que antes eran achatadas ahora se van a ver redondeadas, ahora sí, como en forma cúbica. ¿Listo? Y así se vería en una fotografía real. Mire, el ovocito está con su núcleo y su citoplasma. Esta es la zona pelúcida. Esta capita que se ve ahí como una línea marcada empieza a formarse. Y mire las células, ¿sí ven? Se ven núcleo y citoplasma como si fueran células cúbicas alrededor. Esta sería una capa de células foliculares. Bueno. Ahora, tenemos la siguiente etapa, folículo primario de múltiples capas o multilaminar también se le podría llamar. Este folículo es una forma desarrollada o más avanzada de la anterior. Va a tener su ovocito, ahí está, su zona pelúcida, ahí está, con sus glucoproteínas, ahí le está mostrando que glucoproteínas están compuestas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3. Bueno, tiene otra característica que tiene varias capas de células foliculares. Mire, este tiene que tener una. Y observe que este tiene más de una. ¿Listo? Entonces tiene varias capas de células foliculares, por eso se llama de múltiples capas o multilaminar. Y empieza a formársele, observe acá que se ve como fibroso, con unas células ahí fibroso. Esta zona que empieza a formarse se le llama la teca. En este caso, sería la teca interna. ¿Por qué teca interna? Porque ahorita vamos a ver otra teca que se va a formar. Bueno, entonces empieza a formarse la teca, lo que sería el inicio de la teca interna. Siguiente etapa. Folículo secundario. Ojo, de este no hay fotografía, lo vemos el martes. Acá tenemos el ovocito. ¿Listo? Generalmente no va a estar a un lado. Acá lo voy a mostrar muy a un lado. A veces está más central. ¿Sí? No tiene que estar necesariamente a un lado. A veces lo vas a ver acá central. Varias capas de células foliculares. Mira, este es más grande que el anterior. ¿Sí? A medida que se va desarrollando el ovocito, el folículo cada vez se ve más grande, para que lo tengan en cuenta. No como los espermatozoides, que cada vez la célula se veía más pequeña, no, acá al contrario. El folículo cada vez se va a ver más grande. El ovocito sí no cambia, lo que pasa es que el ovocito está desmadurando. Bueno, acá tenemos entonces el ovocito, su zona pelúcida, ¿listo? Varias capas de células foliculares, pero observe que entre las capas de células foliculares se crean espacios. Esto es muy característico del folículo secundario. Tienen que verse estos espacios para que sea un folículo secundario. Y va a tener su teca interna y su teca externa. Bueno, acá dice células estromales. Está hablando de tejido conectivo, que esto está compuesto sobre todo de tejido conectivo, la teca externa. ¿Sí? Y la teca interna es más celular. A esto es lo que hace referencia acá el texto. Bueno, ahora, la última etapa de maduración del folículo se llama folículo de Graaf, que sería el folículo ya maduro. Observen, el folículo de Graaf va a tener su ovocito, ahora sí se traslada a uno de sus lados, se crea un solo espacio. Si ve que acá eran pequeños espacios, acá se crea un solo espacio que se le llama antro. Esto está lleno de líquido folicular. Bueno, ahí están los componentes del líquido folicular, que
rico en hialuronato, esteroides, que quiere decir hormonas, factores de crecimiento y hormonas gonadotropínicas. Bueno, acá tenemos entonces el antro con su líquido folicular. Observen, todas las células que estaban acá antes rodeando se acumularon en este punto. A esto se le llama cúmulo oóforo. Otros autores lo llaman disco prolígero, ¿sí? O zona prolígera. Bueno, cúmulo oóforo. Quedaron solamente unas pocas capas de células foliculares a los lados, ¿observen? Y aún conserva su teca interna y su teca externa. Y esta sería la fotografía real. Mira, el antro, el espacio. Aquí está el ovocito. El ovocito mantiene unas capas de células foliculares. A eso se le llama corona radiada. Esto no la va a perder. Esto le sirve de protección. Y esto es lo que tiene que romper el espermatozoide para entrar en contacto con el ovocito. Bueno, acá tenemos el cúmulo óforo. Acá tenemos las células foliculares, la teca interna y la teca externa más afuera. Ahí se la están marcando. ¿Listo? Entonces, este sería un folículo de Graaf con doble A y F al final. Bueno, esa sería todas las etapas del desarrollo del folículo. Ya después de llegar a esta etapa, el ovocito, perdón, está listo, está ya desarrollado y está listo para ser fecundado. Entonces, la siguiente etapa se llama la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, el gameto liberado entra en la trompa uterina, ovario, unas pocas horas antes de la ovulación. La capa de células foliculares y de la teca interna comienza su transformación a cuerpo lúteo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, mira, acá está la ovulación. Se rompe por donde estaba el cúmulo óforo, se rompe, libera el ovocito. El ovocito, pues, va a llevar lo que es el primer cuerpo polar, su zona pelúcida, que ya saben que es glucoproteínas, y su corona radial, que son las células foliculares para protección. ¿Listo? Bueno, ahí ya, esto ya sería embriología de aquí en adelante. Me imagino que ya lo vieron, de cómo se fecunda, qué sucede con el ovocito posteriormente. Bueno, acá queda entonces el folículo roto sin el ovocito, ¿cierto? Y este empieza una transformación. Esta transformación es lo que llamamos la fase lútea o formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo del ovario, también lo llaman algunos autores. Entonces, esto tiene tres etapas. Vamos a verlas. La primera, la ruptura de la membrana basal folicular. Sí, se rompió y liberó el ovocito. Segunda, la invasión por vasos de la masa de células foliculares que era antes avascular. Sí, eso sucede. Acá precisamente de la teca interna, observen, está vascularizada y comienzan a formarse nuevos vasos hacia dentro del folículo que quedó ahora vacío, ¿cierto? Entonces, la sangre fluye al espacio antral previo y se coagula, formando un cuerpo hemorrágico transitorio. El coágulo de fibrina es penetrado posteriormente por nuevos vasos, como ya se dieron cuenta, provenientes de la teca interna, fibroblastos y fibras de colágeno. Y queda una tercera etapa, la transformación de células foliculares y de la teca interna. ¿Cuáles células foliculares? Pues las que quedaron acá, mira, todas estas células foliculares, y las células de la teca se van a transformar en células productoras de hormonas. Entonces, las células foliculares se convierten en células foliculares luteinizadas, quiere decir productoras de hormonas. Muestran rasgos típicos de las células secretoras de esteroides. Entonces, van a tener ya dentro de su estructura celular gotículas de lípidos o góticas de lípidos, como lo quiera llamar, retículo endoplasmático bien desarrollado, mitocondrias, crestas tubulares, que estos son características de una glándula o de una célula endocrina. Y van a secretar, ojo, progesterona y estrógenos en respuesta a la estimulación por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante.
Esto es muy importante, la producción de estas dos hormonas. Miren, y esto sería lo que llamamos nosotros cuerpo lúteo o cuerpo amarillo del ovario. Cuerpo lúteo. Acá vamos a ver diferentes cosas. Miren, vasos sanguíneos, ahí están, vasos sanguíneos. Vamos a ver células de la teca luteinizadas, que son estas grandes, que tienen núcleo pequeño y un citoplasma bastante abundante. Células foliculares luteinizadas, estas grandes con núcleo pequeño y citoplasma abundante, y células de la teca luteinizadas, que son estas que están indicadas, que son estas diminutas en medio de las células foliculares luteinizadas. Y acá en la parte externa conserva lo que sería la teca externa, porque la teca interna toda se vino para acá a convertirse en células y nuevos vasos sanguíneos. Vamos ahora sí a ver ya específicamente qué hace cada hormona. Los estrógenos. Sí, anteriormente lo vimos en términos generales, pero ahora sí vamos a ver lo que hace cada hormona. Los estrógenos desarrollan genitales internos y externos femeninos. En el embrión, obviamente. Desarrollan caracteres sexuales secundarios femeninos. Estimula la proliferación de células epiteliales y estromales en el endometrio. Ojo, ¿qué es endometrio? Endometrio es la mucosa, en pocas palabras, del útero. Entonces, hace que se formen más células epiteliales. ¿Por qué? Porque el útero mensualmente se está preparando para una posible fecundación. Entonces, crece en tamaño. Al crecer de tamaño, tiene mayor área y por eso se tienen que formar nuevas células epiteliales. Si no, este se rompería. Bueno, estimulan la secreción de la mucosa de las glándulas endocervicales. Entonces, hay secreción precisamente también de las glándulas para evitar un rompimiento del endometrio. Estimula la hipertrofia de las células ciliares del epitelio tubario, aumentando el movimiento ciliar. ¿Qué dije ahí? En pocas palabras, hace que los cilios de las trompas de falopio empiecen su movimiento para transportar el ovocito. Estimulan la proliferación del epitelio ductal de la mama. ¿Qué dije ahí? En las glándulas mamarias, los conductos, ojo, dije los conductos, no la glándula, los conductos que llevan la secreción, que sería en este caso la leche, aumentan de tamaño, aumentan de número y obviamente aumentan la cantidad de epitelio que lo está formando. En pocas palabras, se forma mayor número de conductos para una posible fecundación. Sí, para un posible embarazo. Bueno, progesterona. La progesterona estimula la secreción de las células epiteliales de las glándulas endometriales. ¿Qué quiere decir? Que hace que las glándulas secreten. En este caso, en el endometrio, o sea, en el útero. Estimula la hipertrofia de las células secretoras del epitelio tubario. ¿Qué hace? Hace que las células glandulares de las trompas de falopio empiecen su secreción. Esta es importante, ahorita las vamos a ver, que estas son las que nutren el ovocito hasta su etapa de mórula. Y también estimulan la proliferación de epitelio alveolar de las glándulas mamarias. ¿Qué hace? Esta ahora sí, lo que hace es que haya aumento en la cantidad de glándulas en las mamas para la secreción de leche. Diferente a los estrógenos, que estimulaban era la cantidad de conductos. La progesterona estimula la cantidad de glándulas que se van a formar para la secreción de leche. Bueno, también se produce relaxina que relaja los ligamentos pelvianos, disminuye la motilidad del miometrio. Miometrio es la capa muscular del útero para permitir la progresión del embarazo.
Siguiente órgano, trompas uterinas. Estos son órganos pares con forma de tubo que se extienden bilateralmente desde el útero hasta los ovarios. Función, transportan el óvulo, transportan el óvulo y proveen un ambiente necesario para la fecundación y desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula, lo que les dije ahorita. Este se divide en dos partes a nivel morfológico. En el infundíbulo, que es el cemento tubárico en forma de embudo que está junto al ovario, tiene prolongaciones largas y delgadas llamadas fimbrias, que ya las vamos a ver. Y la ampolla, que es el cemento más largo, sitio donde se produce la fecundación. Bueno, acá estamos viendo una fimbria. ¿Qué es la fimbria? Son prolongaciones estas en las trompas uterinas o trompas de falopio. Eso es una fimbria. Entonces, acá estamos viendo parte de una fimbria donde nos estamos mostrando dos tipos de células. Las ciliadas, ojo, son estas violeticas de forma cilíndrica, más oscuras, más flaquitas, y al final hay cilios, como lo pueden ver. Y las secretoras son estas más gorditas. Hay de los dos tipos. Ahí les está dando secretora. Mira, acá le estamos mostrando esta. ¿Sí? Las más gorditas. Y sí son como más pálidas, si se dan cuenta. Son como más pálidas. Esas son las secretoras. Y las más oscuritas y alargadas, más flaquitas, son las ciliadas. Aunque ambas son cilíndricas, ojo, por eso se parecen. La una tiene cilios para el movimiento y transporte del ovocito, y la otra es para secretar y producir, pues, el ambiente necesario para el ovocito, para que éste se nutra. Bueno, acá tenemos un corte histológico. Este corte histológico es del infundíbulo, en la parte de las trompas de falopio en forma de embudo. Por eso cuando se hace el corte se ve de esta forma. Entonces, el infundíbulo tiene las fimbrías, que son estas prolongaciones. Mira, acá está el acercamiento en este gráfico. Esto no es fotografía, sino es dibujado. Ahí está la prolongación, el epitelio cilíndrico con los dos tipos de células, ya saben, ciliadas y secretoras. En medio va a tener tejido conectivo laxo, que es la lámina propia. ¿Listo? Posteriormente va a tener una capa muscular de forma oblicua, quiere decir alrededor, es músculo liso, y por último va a tener una adventicia, que es la capa esta que vemos acá, que nos están graficando acá, denso y regular vascularizado, quiere decir vasos sanguíneos, vasos linfáticos en esta zona. Bueno, trompas uterinas. Ahora tenemos el útero. El útero es un órgano hueco en forma de pera ubicado en la pelvis entre la vejiga y el recto. Tenemos tres capas en el útero: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio, en pocas palabras, es la mucosa, como lo dice ahí. Va a estar compuesto, ojo, ahí no está escrito, va a estar compuesto por un epitelio cilíndrico simple, que es el revestimiento epitelial. Va a tener un estroma, ojo, que es tejido conectivo laxo, y va a tener glándulas tubulares. Mire, estas son simples ramificadas, quiere decir que tienen un conducto, pero el adenómero está ramificado. Pueden ser rectas, mire como esta, o pueden ser contorneadas, quiere decir que se enrollan en sí misma. ¿Listo? Ahora, tenemos el miometrio. El miometrio, como le dije, es la capa muscular. Tiene, obviamente, circular y longitudinal. Es muy grueso, si se dan cuenta, porque este tiene que soportar el peso del embrión. Entonces, una capa muscular gruesa, fibras musculares lisas. Y tenemos el perimetrio. Este, en pocas palabras, sería la serosa en otro órgano. No adventicia, porque una adventicia es gruesa. En este caso, el perimetrio sería una serosa que es delgada, denso y irregular vascularizado, y un peritoneo que es el epitelio simple plano. Y esta sería la fotografía real. Mira, ahí está. Acá iría el epitelio cilíndrico simple, está lejos, pero no se alcanza a ver. El estroma, que es un tejido conectivo laxo, bastante grueso, como pueden darse cuenta,
y las glándulas tubulares. En este caso se ven tubulares rectas, como pueden observar. Mira, acá hay una contorneada. Acá recta, recta, bueno, la mayoría las veo como rectas y algunas contorneadas. Estas están cortadas transversal, por eso se ven de esta forma. Aquí termina el endometrio y empieza el miometrio, es todo esto. Ahí está una capa circular y otra capa longitudinal. Ahí está vascularizada también, hay mucho vaso sanguíneo y por último está el perimetrio, que sería en pocas palabras la serosa. Mire que es delgada, denso irregular vascularizado con un epitelio simple plano. Otra fotografía, mire, para que se den cuenta que no siempre se van a ver así, de forma recta, estas glándulas tubulares. Mira, acá estaría la parte del epitelio cilíndrico simple. Ahorita no sé si hay una fotografía cercana, si no se la muestro el martes. Ahí está el estroma, ahí sí se ve perfectamente que es laxo, se ve bien granulado. Y mire, esta es bastante contorneada, ¿sí ve? Es tubular, pero contorneada. Y si ve, hay algunas ramificaciones. Entonces, simple, porque termina en un solo conducto, pero ramificada y es de forma tubular y es tubular enrollada en algunos casos. Tubular recta o tubular contorneada. Bueno, acá termina y empieza el miometrio. Las glándulas tubulares también tienen epitelio cilíndrico, porque derivan del epitelio que es epitelio cilíndrico. Acá tenemos la comparación de dos endometrios. Uno recto, glándulas rectas, tubulares rectas y contorneadas como la que vimos ahora. El estroma si ve que es laxo. Y mira, acá sí se alcanza a ver el epitelio, que es epitelio cilíndrico simple. Bueno, acá hay que diferenciar del endometrio cuando está en periodo de ovulación del que no está en periodo de ovulación. ¿Por qué? Porque es diferente lo que sucede con este. Los ciclos anovulatorios, o sea, cuando no se producen ovocitos, no generan un cuerpo lúteo. Y recordemos que el cuerpo lúteo es la única fuente de los progestágenos, porque los estrógenos sí se pueden dar. Entonces, el endometrio continuamente proliferativo bajo los efectos de los estrógenos y nunca experimenta los cambios secretorios que ocurren durante los ciclos ovulatorios. ¿Qué quiere decir? Voy a ir atrás. Mire, acá estimula la secreción de células epiteliales de las glándulas endometriales. ¿Qué hace? Que estas glándulas que acabamos de ver secreten y lubriquen toda esta zona. Y al no producirse el cuerpo lúteo, que hacen que estas glándulas, a través de las hormonas, las estimulen para que secreten, pues no van a secretar y esto, al crecer demasiado, se va a romper. Entonces, por eso dice acá, el endometrio continúa proliferando bajo los efectos de los estrógenos y nunca experimenta los cambios secretorios que ocurren durante los ciclos ovulatorios. En consecuencia, el endometrio continuamente proliferativo se engrosa demasiado, se rompe y causa las menstruaciones irregulares. Es debido a eso. Cuando no hay cuerpo lúteo, el endometrio crece tanto que llega a un punto que este se va a romper porque no está lubricado, no está protegido por las secreciones de estas glándulas endometriales y por eso ocurren las menstruaciones. Bueno, entonces ahí vimos diferentes tipos de fases, la fase menstrual, que es la que acabamos de ver, la fase folicular, que es la formación del folículo, ¿cierto? Primordial, folículo primario, primario multilaminar, secundario y folículo de Graf, ¿cierto? En la fase ovulatoria, que acá no la colocan, pero está la fase ovulatoria, que es rompimiento y liberación del ovocitio, y la fase lútea, que es la formación del cuerpo lúteo. Bueno, tenemos la vagina. La vagina es el canal que se comunica con el exterior conducto por donde entrarán los espermatozoides. La vagina está formada por 4 capas. Bueno, esta está descrita de adentro hacia afuera, o sea, desde la parte interna del conducto hacia afuera. La mucosa del epitelio es un escamoso estratificado. Estratificado escamoso, en pocas palabras.
Tenemos una lámina propia. Esta es la que está debajo del epitelio, por ejemplo dice subepitelial, con abundantes fibras elásticas, ojo, es denso, irregular, elástico. Y vasos sanguíneos, paredes finas, principalmente venas y vénulas. Quiere decir que esa zona está bastante irrigada, pero principalmente lo que se ven es venas y vénulas, que son las que traen sangre. Obviamente hay también arterias, pero en menor cantidad. Una capa fibromuscular que contiene haces poco definidos de músculo liso dispuestos de forma circular y una capa externa más prominente de músculo liso organizado longitudinalmente. O sea, tiene una circular interna y una longitudinal. En el extremo inferior, esta capa contiene también algo de músculo esquelético. Estaba hablando de la longitudinal externa. Hay algo de músculo esquelético que se encuentra principalmente alrededor del intravaginal en la región del himen. Y esto le ayuda en el momento de las contracciones. Porque recordemos que el músculo esquelético es voluntario. Y entonces esto le ayuda a hacer fuerza en el momento de el parto. Bueno, tenemos por último la adventicia, formada por tejido fibrocolagenoso, quiere decir es fibroso, elástico también, y colagenoso, que contiene numerosas fibras elásticas gruesas, ya lo dije, vasos sanguíneos grandes y agregados de células ganglionares. Bueno, esta fotografía ya la conocen, ¿cierto? Ahí está en la parte superior la uretra, que hace parte del sistema urinario, y en la parte inferior está la vagina. Vea, revestida por epitelio estratificado escamoso, la uretra está por transición en esta zona, aunque puede también tener escamoso, ojo, porque esta puede tener los dos epitelios. Acá tenemos el estroma, es denso y regular, en la uretra es laxo, y después sí denso y regular, en este solo denso y regular fibroelástico. Mire la cantidad de vénulas, venas que se ven ahí. ¿Sí? Muy vascularizado, bastante vascularizado. ¿Listo? Ahí está la circular interna de músculo liso. Acá está algo de la longitudinal. Esta partecita, aunque no se ve bien, es algo de músculo esquelético. Bueno. Acá un pequeño acercamiento de la parte de la vagina. Vea el estratificado escamoso. No es queratinizado, ojo. Y el denso irregular, que sería la lámina propia, fibroelástico. Mire la vascularización propia. Acá esta fotografía nos está mostrando la transición del útero a la vagina, que sería el estratificado escamoso. Mire, el útero viene con epitelio cilíndrico simple. Ahí está el epitelio cilíndrico simple. Dice mucosecretor porque ahí hay secreción de glándulas. Y pasa en la zona de la ectocervix a estratificado escamoso. Tenemos la placenta. Bueno, la placenta se desarrolla a partir del tejido embrionario. También tiene un componente derivado del útero, que es la capa basal. La placenta, en su revestimiento externo, tiene algo que se llama el amnios, que lo va a estar revestiendo. Está formado por epitelio cúbico simple y debajo va a tener una capa subyacente de tejido conectivo que se llama la placa coriónica. Es una capa gruesa de tejido conectivo. Esta proviene de tejido embrionario, ¿sí? Mesenquimatoso, obviamente. Mira, acá tenemos entonces la placenta. Ojo, no sé si a ustedes ya en embriología vieron la placenta. Esto tiene lo que se llama la vellosidad coriónica. Esto no se va a ver así morfológicamente. Esas vellosidades vienen pegadas acá y son prolongaciones así ramificadas, muy vascularizadas. Obviamente por un corte histológico, pues quedan así, son segmentos. Pues haga de cuenta las vellosidades de la parte de intestino delgado, que son prolongaciones largas. Pues acá también, pero son muy ramificadas, quiere decir que derivan de acá, van para allá, van para allá, para todos lados. Y por eso cuando se hace el corte histológico de esas vellosidades quedan así, como segmentos ahí volando con muchos espacios. Es debido a eso, ¿listo? Pero esas van pegadas acá a la placa coriónica. Entonces, mira, ahí va el amnios, que es el epitelio cúbico simple, ahí está el acercamiento del amnios. Está la placa coriónica, que sería esta.
Y estas serían las vellosidades. Son segmentos de las vellosidades en pocas palabras. Las vellosidades tienen mucho vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque acá hay unas células endocrinas que producen hormonas. Entonces vamos a verlas. Obviamente ahí no podemos identificar esas células, pero están ahí presentes. Entonces la placenta secreta las diferentes hormonas, estas hormonas. Entonces tenemos la gonadotropina coriónica humana. Esta comienza sus síntesis alrededor del día sexto, estimula la glándula tiroides materna y secreción de la T4, que es la tetrayododironina. Tenemos la somatomamotrofina coriónica humana o lactógeno placentario, regula el metabolismo de la glucosa, estimula la proliferación de los conductos mamarios. También esto ayuda a que haya mayor cantidad de conductos. Con ayuda también de los estrógenos, obviamente. Factor símil insulina 1 y 2. Ojo, ya que hablé de esto, de los conductos, a veces más de una hormona puede hacer la misma función. ¿Sí ve? La somatomamotrofina, perdón, también ayuda a que se estimule la producción de conductos, igual que los estrógenos. ¿Sí ve? Aunque son hormonas diferentes, comparten algunas funciones. Factor símil insulina 1 y 2 producidos por los citotrofoblastos, es una de estas células que están presentes ahí en la placenta, una célula endocrina. Los citotrofoblastos son tres: citotrofoblastos, sincitotrofoblastos y tofoblastos. Esos son los que se encuentran en la placenta. Repito nuevamente: tofoblastos, citotrofoblastos, que es este, y sincitiotrofoblastos. Bueno. Tenemos factor de crecimiento epitelial en la placenta de la cuarta a quinta semana. Este es sintetizado por el citotrofoblasto, igual que el anterior, que estimula la proliferación de los tofoblastos. Otra de las células presentes ahí. Producción de relaxina, participación en el ablandamiento del cervix y producción de lactina, que es sintetizada por el sincitiotrofoblasto, si ve que es otra. En el último mes de la gestación regula el almacenamiento materno y transporte de sustancias nutritivas. Bueno, y para terminar tenemos las glándulas mamarias. Son glándulas sudoríparas apropiadas modificadas. La mama adulta inactiva está compuesta de 15 a 20 lóbulos irregulares de glándulas tubuloalveolares ramificadas. Bueno, estas glándulas son de tipo alveolar. ¿Sí? La llaman túbulo alveolar por los conductos, entonces por eso se llama túbulo alveolares. El conducto y el seno están revestidos por un epitelio cúbico estratificado. Ojo, estamos hablando de los conductos. Y los conductos más pequeños lo están por un epitelio cúbico simple. Las mamas crecen de tamaño al acumular tejido adiposo y tejido conectivo hasta alrededor de los 20 años de edad. Durante la gestación, la placenta produce estrógenos y progesterona más prolactina por efectos de la adenohipófisis, glucocorticoides y somatotropina. Observe que ahí están implicados varias glándulas endocrinas, como la hipófisis, la parte anterior, por ejemplo, ahí dice la adenohipófisis, la parte de los glucocorticoides, que la vimos en la glándula suprarrenal, ¿cierto? La semana pasada, y también la somatotropina. Estas provocan un nuevo aumento para preparar las glándulas mamarias para la elaboración de leche con la que alimentar al recién nacido. Bueno, las mamas en cortes histológicos pueden haber de dos tipos: el corte, la no lactante y la lactante. ¿Cuál va a ser la diferencia? Miremosla. Bueno, una glándula mamaria no lactante va a tener mucho tejido conectivo denso y regular, tejido adiposo, que en las mamas hay mucho tejido adiposo, tejido conectivo denso y regular, van a estar los conductos y las glándulas alveolares, pero las unidades secretorias y los conductos no van a ser tan abundantes y van a estar un poco cerrados, ¿sí? Se van a ver como pequeños, se van a ver como cerrados y no van a ser tan abundantes. Esto sería un lóbulo o un lobulillo de estas glándulas. Ahí está algo de laxo, que eso también es característico alrededor de estas glándulas.
Vamos a ver ahora una lactante, para que vean la diferencia. Mire, esto es una lactante. Si ve el tamaño de la parte glandular, aumentó. Estas son las glándulas alveolares, como pueden ver la forma, ahí está, parecidas a las de ¿qué? Próstata. Ahí está el laxo, ¿cierto? Acá está el tejido conectivo denso regular, que esta lo está viviendo en grupos más pequeños, en lobulillos, como pueden darse cuenta. Bueno, estas dos fotografías son del mismo libro. Ahora vamos a ver esta, que es una de mis placas. Esta está más bonita porque se ven los conductos, se ve la ramificación, se ven los lobulillos. Miren, ahí está la parte secretora, ahí están las glándulas alveolares. Ojo, ¿por qué no se ven vacías como esta? Porque esta precisamente se tomó de una mama lactante y está llena del producto de secreción, que en este caso sería la leche. Entonces, por eso se ven llenas. ¿Sí? Si se estuvieran vacías, se verían así como esta. Entonces, por eso se ve con esa sustancia rosa, que sería el producto de secreción. Todas estas son la parte glandular, las que hacen la secreción, o sea, las glándulas alveolares. Y estos son los conductos. Mire, un conducto grande, ahí se ve que es estratificado, cúbico estratificado, y se divide acá o se ramifica, para entrar en contacto con las glándulas, en cúbico simple. Mira, ahí se ve una sola capita. ¿Sí ve? Entonces, los más pequeños son cúbicos simples y los más grandes son cúbico estratificado en los conductos. ¿Sí ve? Y se unen acá con las glándulas alveolares. Acá por fuera hay laxo, pero acá lo que las divide en lobulillos es denso y regular y mire, tejido adiposo. Esta también sería una glándula mamaria activa. Así está muy bonita esa fotografía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Recording stopped. Entonces, ahí finalizamos. Nos vemos entonces el día martes, vemos estas plaquitas y el día viernes, yo creo, o bueno, ahí programamos, hacemos el repaso general de las placas.